Venezuela y su impacto en el comportamiento económico fue venezolano. ¿Qué se hizo? Y diferente, ¿hubo alguna reconsideración de las predicciones que hemos hecho en este caso en Bueno, sobre el crecimiento para el año, las previsiones de crecimiento para el año, el equipo técnico del banco tiene un rango entre -1 y 1. En el informe que analizamos hoy con mayor detalle, no se encontró razón alguna para cambiar ese rango de pronóstico. Entonces, continúa el equipo técnico esperando un crecimiento de este año entre el -1 y el 1%, con un punto medio de 0%. Sobre Venezuela y Ecuador, dentro de todo el grupo de análisis, de información analizada en la junta de hoy, se analizó obviamente el comportamiento del comercio internacional y qué está pasando con el comercio internacional, incluyendo lo ocurrido con los principales socios comerciales, y Venezuela es nuestro segundo socio comercial. En reuniones anteriores que hemos realizado, digamos, con formación del equipo técnico de las distintas entidades, hemos hecho un análisis muy cuidadoso de las relaciones comerciales y de exportaciones, capitales, etcétera, entre Colombia y Venezuela. Y todo eso obviamente está incorporado dentro del set de informaciones para las decisiones de hoy. Pero no hay digamos, no hay un hecho, digamos, hasta el momento, el efecto de cualquier tipo de impacto que pueda tener la situación con los países vecinos. Es importante recordar que dentro de la proyección que nosotros tenemos en el crecimiento se espera una caída de cerca de más del 20% en las exportaciones a Venezuela, y que hasta el momento están cayendo cerca del 5%. O sea, hay un supuesto dentro de nuestras proyecciones de una caída en las exportaciones a Venezuela, creo que un poco superiores al 20%, y la última información, hay un incremento en la demanda, en el deseo de mantener dinero a partir del mes de septiembre. Y es a partir del mes de septiembre que se va definiendo la forma de suministrar la liquidez que demanda la economía en el último trimestre del año. Todavía no hemos hecho el análisis correspondiente, pero repito, eso lo vamos a hacer en uno de los comités del mes de septiembre, y obviamente lo vamos revisando en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Aquí lo que es importante es el mensaje de siempre, y es que el Banco de la República se compromete en suministrar la liquidez que demande la economía para que la tasa de interés se mantenga alrededor de la tasa de inflación de cerca de 30 puntos básicos, como usted dice. Eso no es una desviación tampoco significativa. Eso realmente ocurre en muchas partes del mundo. Es una desviación sobre el punto 4,5, está un poco por debajo. Nosotros hemos hecho en algunas semanas operaciones de contracción con los depósitos remunerados a 7 días, y esos depósitos a 7 días digamos no han sido suficientes para mantener la tasa en el 4,5. Entonces, pero digamos es algo que está dentro de lo normal del funcionamiento de los bancos centrales, que se mueva la interbancaria, no necesariamente sea en el punto preciso de un análisis muy detallado de mucha información. Lo primero, digamos, la decisión de tasas se toma teniendo en cuenta las proyecciones de inflación y del crecimiento económico. La inflación este año todo parece indicar con una altísima probabilidad de que va a estar por debajo del 4%. La actualidad es 3,28 y muy probablemente va a estar por debajo del 4%. Ahí hay que tener en cuenta de que una parte importante de esa reducción es por la disminución en la variación anual de los precios de los alimentos. Y hay un componente de esa variación de los precios de alimentos que es temporal. Entonces, cuando uno analiza
indicadores de inflación básica, esos indicadores de inflación básica vienen cayendo, pero se encuentran por encima de los niveles, por los niveles que está exhibiendo la inflación total. Y para el año entrante, pues en el mes de noviembre vamos a definir ya la meta específica de cuál es la meta de inflación del año entrante, pero como hemos visto, el propósito es y ha sido, digamos, todos estos años en movernos hacia la inflación de largo plazo, que es tenerla en ese rango entre el 2 y el 4%. Entonces, no es solamente mirando eso, sino también, no solamente mirando que este año vamos a tener una inflación por debajo del 4%, sino también el hecho de que el año entrante también queremos mantener una inflación en baja y estable, y al mismo tiempo las consideraciones sobre crecimiento económico son, todo ese tipo de análisis son los que nos ha llevado a mantener la tasa de interés inalterada en el 4,5%, que es una tasa de interés que baja en términos reales cuando se mide con la inflación de tipo macroeconómico. Que repito, todo depende y eso también es un aspecto a considerar de qué ocurre con otras variables, incluyendo las expectativas de inflación. Necesitamos que los colombianos incorporen el hecho de que la inflación ha tenido una reducción significativa, y también necesitamos que esa reducción en la inflación sea incorporado en el resto de contratos en la economía, en contratos salariales y en todo tipo de contratos en la economía. Entonces las expectativas de inflación también influyen. Nosotros, digamos, la única información que tenemos aproximada tiene que ver con los precios de los alimentos. Y es más o menos, la variación es más o menos similar a la del año pasado. No recuerdo exactamente la cifra, pero digamos que la variación anual no pareciera llevar a una mayor disminución en la inflación de alimentos. Que la variación anual del mes sea similar a la variación del mes sea similar a la del mismo mes del año anterior, entonces la variación anual no tenga mayor cambio. Eso es un elemento a considerar, eso es un elemento dentro de todo el grupo de información que analizamos con mucho detalle el comportamiento de las expectativas, tanto las expectativas medidas con encuestas como las expectativas medidas con el mercado de títulos de deuda pública. Y como bien lo dice, las expectativas con encuestas a un año muestran una inflación del 4,5%. Por eso decía que es importante para el país ir incorporando el hecho de que ya hoy la inflación es del 3,28%, y que a pesar de que puede haber algunos elementos temporales de reducción de inflación, la inflación muestra una senda clara descendente, que es importante ir incorporar esa información de la reducción de la inflación e incorporarla en los contratos. Entonces la respuesta es sí, esa es una parte de la información que analizamos. Pero sí, la decisión fue por mayoría. Eso significa que algunos de los miembros de la Junta tenían una posición diferente, y la posición era de reducción de tasas de interés. El detalle de cuál es la posición minoritaria, para eso está la publicación de las minutas, que la publicaremos dentro de 15 días, de hoy en 15 días. Entonces ahí de hoy a 15 días la posición minoritaria va a presentar cuál fue la posición para pensar que había margen para hacer una reducción de las tasas de interés. Sobre la segunda pregunta, tanto en la economía mundial como en Colombia, gran mayoría de países en el mundo, incluyendo a Colombia, la información disponible hasta el momento sugiere que ya, digamos, lo más bajo del crecimiento económico ya se tocó en fondo en la caída del crecimiento económico, y para el segundo semestre las proyecciones, tal como lo decimos en el comunicado, como lo hemos dicho nosotros también para el caso colombiano, es que el segundo semestre del año el crecimiento va a ser superior que en el primer semestre de 2009. En el caso nuestro, lo que hemos venido diciendo desde hace un buen número de meses es que esperamos que el crecimiento del segundo semestre sea similar
a la caída del crecimiento en el primer semestre.